Hola, buenas. En esta oportunidad vamos a ver un problema correspondiente a ángulo de torsión, correspondiente a resistencia de materiales. El problema dice de la siguiente forma, dice calcular el ángulo de torsión del extremo libre con respecto al extremo fijo de la barra de acero que se ilustra en la figura. Se refiere a esta barra de acero presente en esta figura. Entonces acá tenemos esta fórmula. Esta fórmula de acá tiene lo siguiente. T, que es el par de torsión, L, que es el largo, por ejemplo, ahí tengo ese largo yo, y tengo ese par. Tenemos la letra Y, que corresponde al módulo de elasticidad cortante, y tenemos la J, que es el momento de inercia polar, que es el momento de inercia en este caso, en este caso, el perfil circular que tiene cada eje, ¿no es cierto? Continuemos. Entonces acá dice, para calcular el ángulo, ese ángulo, que es el ángulo AC, que sería el ángulo que hay desde aquí hasta acá. ¿Qué es lo que debemos realizar? Nosotros debemos sumar el ángulo AB, es decir, el ángulo que hay desde ahí hasta aquí, más el ángulo BC, es decir, el ángulo que hay desde aquí hasta acá. Entonces, para calcular tanto el ángulo AB, es decir, el ángulo en la primera parte, y el ángulo BC, es decir, el ángulo en la segunda parte, debemos calcular el momento de inercia en cada tramo, es decir, el momento de inercia polar en cada tramo. ¿Y cómo sería esto? Sería acá. El momento de inercia polar se calcula con esta fórmula de acá. Y resulta que en la fórmula principal que vamos a llamar, que es dónde está la incógnita, recordemos que la incógnita es el ángulo, debemos primero que todo calcular lo que es J, es decir, el momento de inercia polar. Esto quiere decir que este valor de J se calcula con esta fórmula de acá. Entonces, al aplicar esta fórmula, nosotros obtenemos de forma directa el valor de J, como se aprecia ahí. También vamos a hablar acerca de lo que es la letra Y. Acá dice que el módulo de elasticidad cortante del acero, es decir, Y, es 80 gigapascales. Eso es 80 por 10 elevado a 9 pascales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros este dato lo obtenemos por tablas. Es decir, en la parte final del libro Roedmott, que sería el texto donde saqué este problema, aparece esa información. Entonces ahora vamos a resolver este problema que tenemos para esta oportunidad. Veamos el primer punto, calcular el momento de inercia polar AB. Entonces vamos a calcular el momento de inercia de este eje, de ese eje ahí. Específicamente de ese eje que está ahí, en esa parte. La fórmula dice que el momento de inercia AB es pi 32 avos por diámetro elevado a 4. El diámetro es 0.05 metros. ¿Por qué? Porque según la información que se entrega acá, se dice que el diámetro vale 50 milímetros y esto llevado a metro sería una cantidad de 0.05 metros. ¿Por qué es este número? Porque los 50 milímetros, al dividirlo en 1000, daría 0.05 metros. ¿Y por qué se divide en 1000? Porque un metro tiene 1000 milímetros. Entonces ahora lo que vamos a realizar es un reemplazo. Vamos a sustituir este valor en la letra D. ¿En qué consiste esto? En que vamos a reemplazar el valor antes mencionado en la letra D. Esto sería de la siguiente forma. Este valor lo reemplazamos en D. Justo en ese lugar. Lo tomamos y lo pegamos. Ahora debemos ingresar esto en una calculadora. Y esto sería de la siguiente forma. Sería acá Shift Pi partido en 32. Estoy anotando eso. Y después esto de acá. Por lo tanto, me cambio acá y lo multiplico por 0.05. Lo elevo a 4.
y obtengo este resultado. Lo voy a anotar de esta forma mejor, apretando esa tecla que apreciaron ustedes. De esta forma, acá tendríamos nuestra solución y la encerramos como pueden apreciar ustedes. Veamos el momento ahora en el tramo BC. ¿Cuál es el momento de inercia en el tramo BC? Ya, continuemos. En esta parte vamos a calcular lo que es el momento de inercia BC. Ya calculamos el momento de inercia AB, es decir, el momento de inercia polar AB. Ahora vamos a calcular lo que es el momento de inercia en este tramo, que es el tramo BC. La información sería la siguiente. Tenemos lo que es el diámetro, que son 30 milímetros, que llevado a metros sería 0.03 metros, como están apreciando ustedes. ¿Y cómo se ha hecho esto? Se ha dividido en 1000. Ya eso se ha explicado. La fórmula es la misma, ¿no es cierto? Lo que va a cambiar va a ser el valor del diámetro. Entonces, este valor que está acá, nosotros lo vamos a reemplazar en la letra D. Justo ahí. Para ello, lo copiamos y lo pegamos sobre D. ¿Qué haría esto? Entonces ahora esto lo ingresamos a una calculadora. Entonces en una calculadora vamos nosotros a modificar esto, porque sería exactamente lo mismo, pero cambiaría el 5 por 3. Presionamos el igual y esta tecla para que lo entregue como anotación científica. Y lo copiamos acá ese valor. De esta forma tendríamos la solución correspondiente al momento de inercia BC. Ahora vamos a calcular lo que es el ángulo del segmento BC, puesto que ya tenemos los momentos de inercia polares. De esta forma, como pueden apreciar ustedes, esto sería el cálculo del ángulo BC, es decir, el ángulo en este tramo que tenemos acá. En ese tramo. ¿Qué tenemos? Tenemos, primero que todo, el largo. El largo son 500 milímetros, como está en milímetros, para llevarlo a metro, se divide en 1000. Serían 0.5 metros. También tenemos lo que es el par de torsión. El par es de 500 Nm. Ahí está. Y los otros datos son datos que hemos calculado previamente. Acá necesitamos nosotros lo que es el momento de inercia polar. En BC, que sería este. Y también lo que es la letra Y, que es el módulo de elasticidad cortada, que eso viene por tabla. Entonces, con estos datos que vamos a encerrar acá, nosotros podemos resolver lo que es el ángulo BC. De esta forma, comencemos reemplazando lo que es el valor de JBC, ya que es el primer dato que tenemos. Y este dato, ¿dónde lo ingresamos? Donde esté la simbología JBC. Entonces, vamos a ver dónde está. Y está ahí como se muestra. Entonces, debemos cambiar la simbología JBC por el valor correspondiente. El valor correspondiente es este de acá. Y se reemplaza donde está la simbología. Aquí. Así de sencillo. El otro dato que tenemos es lo que es la letra Y, S. Estaría localizado en ese sector. Lo copiamos de acá, lo pegamos ahí. Ahora reemplazamos lo que es el largo, donde esté la letra L de largo, que sería ahí. Ahí está la letra L. Entonces lo copiamos y lo pegamos. Finalmente, lo que es la letra T. Justo ahí. Lo copiamos y lo pegamos. Ahora ingresamos todo esto a la calculadora, lógicamente sin las unidades de medida. Y en la calculadora, esto sería de la siguiente forma. Primero una fracción y anotamos lo que está en la parte superior. Eso. En el numerador serían 500 por 0.5. Y bajamos con esa tecla y anotamos los 79.52. Con esa tecla agregamos el menos 9 después. Por 80, y acá mismo procedimiento, esa tecla, y ahora el más 9. Igual, y nos daría el ángulo correspondiente en forma decimal. De esta forma tenemos acá calculado lo que es el ángulo en el tramo BC, es decir, el ángulo formado en ese tramo. Ahora nos faltaría este otro tramo y sumar ambos ángulos y obtener el ángulo en el tramo AC. Ahora debemos calcular el tramo comprendido entre el punto A y el punto B.
Por lo tanto, los datos que vamos a emplear van a ser los siguientes. Ahora, uno de los datos es el largo, que es 900 milímetros, que sería 0.9 metros. El par es el mismo, 500. Se pregunta el ángulo AB. Y estos son datos ya obtenidos previamente, como el ángulo que recién obtuvimos y los momentos de inercia polar en cada tramo. Entonces, ahora toda la información que vamos a emplear va a ser esta de acá. Esa de ahí. Momento de inercia polar AB, el valor de Y, el valor de L, el valor de T y calculamos el ángulo. Primero vamos a comenzar con el momento de inercia polar AB, S. Se reemplaza ahí. Lo copiamos y lo pegamos como aprecian ustedes. Ahora el segundo dato es el módulo de elasticidad cortante. Se reemplaza ahí. Y continuamos con el largo. Este sería el largo. Ahí en la letra L de largo. Lo copiamos y lo pegamos ahí. El otro sería el T, que es el par de torsión. Este es el par de torsión. Se reemplaza en la letra T. Lo copiamos y lo pegamos, es decir, lo sobreescribimos. Ahora esto a la calculadora. Y en la calculadora, como pueden apreciar, debemos escribir eso. Entonces, ahora fracción. Primero, lo que está en el numerador, que serían 500 por 0,9, eso que está ahí. Bajamos con esta o con esa. Y abajo escribimos 613.59. Y como vimos antes, recuerde que el por 10 elevado a menos 9, todo el por 10 se coloca con esa tecla y después escribimos menos 9. Por, al lado tenemos 80 y el mismo cuento. Entonces, esa misma tecla, pero ahora el 9 es positivo. Y esa tecla para que dé de la forma decimal. Entonces anotamos ese valor en este sector de acá. Y tendríamos el ángulo correspondiente. Hemos llegado a la parte final, donde calculamos en este caso el ángulo AC. Tenemos el ángulo en el segmento BC, que sería este de abajo, y en el segmento AB, en ese segmento, que sería el que está arribita. Entonces, para calcular el ángulo en el segmento AC, es decir, en el tramo desde aquí hasta acá, necesitamos sumar ambos ángulos. Entonces reemplazamos los ángulos en estos lugares. Comencemos con el primero que tenemos, que sería el AB, es decir, este. Este se reemplaza justo ahí. Lo tomamos y lo pegamos. Ese es el otro. Ese lo dejamos ahí. Lo copiamos y lo pegamos acá. Entonces ahora necesitamos sumar estos dos números. Para ello debemos utilizar la calculadora. Entonces aquí ya tenemos 1, pero voy a escribirlo nuevamente. Sería 0.0. Estoy anotando yo este de acá primero, ese. Es 39.298. Más, voy ahí y ahora tengo que agregar el otro que está al lado, ese. Serían 0.009167. Presiono el igual y obtengo ese valor numérico que sería en este caso 0,048465. De esta forma tenemos el resultado final, que sería el ángulo en el tramo AC, que es la pregunta de este problema. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.